Estás en medio de una conversación con alguien y de repente ves que se aleja, que se echa ligeramente hacia atrás. ¿Sabes interpretar su lenguaje corporal? Yo soy Sandra Burgos y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo interpretar este gesto. Alejar el tronco hacia atrás en medio de una conversación no suele ser buena señal. Evidentemente puede haber razones puramente fisiológicas para este gesto. Por ejemplo, la persona está cansada o le duele la espalda y entonces se recuesta ligeramente hacia atrás para descansar un poco los músculos. Es importante que tengas en cuenta esas posibles razones para no equivocarte a la hora de interpretar el gesto. Pero cuando no se trata de razones fisiológicas, a nivel emocional este gesto suele tener dos posibles interpretaciones. Todo va a depender de quién está hablando cuando esa persona aleja su tronco. Te explico. Si eres tú quien está hablando y de repente la otra persona, la persona que te escucha, aleja su tronco, esto podría indicar que no le ha gustado lo que has dicho. Tal vez has hecho un comentario que le ha generado rechazo, disgusto, desaprobación. Tal vez has dicho algo que le ha ofendido o que ha revelado una parte de tu forma de pensar que no le ha gustado. Esto te puede dar pistas muy importantes acerca de cómo recibe o cómo percibe la otra persona lo que tú le estás contando. Si le interesa lo que dices, hará justo lo contrario, se acercará sutilmente hacia ti. El tronco es como un calibrador de la sincronía entre las personas. Nos alejamos o nos acercamos en función de lo lejos o cerca que sintamos que estamos emocionalmente o incluso intelectualmente. Pero ¿qué significa que la otra persona se aleje cuando es ella misma la que está hablando? Pues este es un comportamiento habitual de las personas cuando mienten. ¿Cómo se explica esto? Ya te he explicado en vídeos anteriores lo poco que le gusta a nuestro cerebro mentir. Se siente mal por naturaleza cuando no es honesto. Por esta razón, los comportamientos corporales que se desencadenan en torno a una mentira son especialmente reveladores. Cuando mientes, tu cerebro tiene la necesidad de hacer algo inmediatamente para volver a sentirse honesto, honrado. Y a veces lo que hace son cosas tan básicas como podría ser alejarse físicamente de la mentira. Parece una tontería, pero nuestros comportamientos instintivos suelen tener bastante poco de racionales. Dices una mentira y entonces sientes como que estás impregnado de esa mentira. ¿Y qué haces? Pues retrocedes para salir de esa nube oscura que ha generado la mentira. Es muy curioso el comportamiento humano. Y lo más interesante es que la mayoría de estos comportamientos son universales. Los reproducen personas de todo el mundo y de todas las culturas de forma natural y espontánea. En relación con este gesto concreto de alejarse en un momento dado de una conversación, ¿eres consciente de haberlo percibido alguna vez conversando con alguien? ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Fue ante algo que dijiste tú o tras algo que dijo la otra persona? ¿Y cómo lo interpretas ahora con lo que sabes? Pásate por la sección de comentarios y cuéntame tu experiencia con esto. Si eres consciente de haberlo visto en algún momento, cuéntame en un comentario qué fue lo que ocurrió y cómo lo interpretaste. Me encantará saber lo que ocurrió. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada semana en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso experto en influencia de 30K Coaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. ¡Vamos, que empezamos ya!